operación en Ucrania, según el artículo 51 de la Carta de la ONU, que prevé un derecho de un Estado para autoprotección. Bueno, durante todos estos años, desde el momento del golpe de Estado en Kiev, que surgió en 2014, Ucrania estaba preparado, o régimen en Kiev, el gobierno de Ucrania estaba preparado de recuperar estos territorios rebeldes, o ellos los llamaron terroristas o de otras denominaciones, pero en últimos meses, después de, bueno, ver que está preparando una operación militar para acabar con la independencia de estas repúblicas, para hacer una operación militar totalmente terrestre de las tropas ucranianas en esta región. Nosotros pedimos, bueno, y claro, con todos los preparativos de Kiev, de Ucrania, para empezar este ataque a estos territorios, y nosotros estábamos preparados a cualquier escenario, y empezamos a pedir a los Estados Unidos y a la OTAN algunas garantías para cumplir los acuerdos de Minsk por parte del gobierno de Ucrania, porque los acuerdos de Minsk eran una base que permitía solucionar el tema de Donetsk y Lugansk de manera pacífica. Había varios puntos. El respeto a la decisión de los ciudadanos que viven en esa república. Claro. Nosotros, mire, es lo que ocurrió en su momento con territorio georgiano. Rusia no reconocía a Osetia del Sur y Abjasia durante muchos años, pero cuando el presidente georgiano Saakashvili tomó la decisión de agredir a estas repúblicas, empezó unas actividades militares. Claro que Rusia no tenía otra vía que reconocer a estas repúblicas. Lo mismo ocurrió aquí en Donetsk y Lugansk, es la parte, aquí se nota, pero Kharkov, Donetsk, no sé si se ve o no, sí. Lugansk. Kharkov, no sé por qué está aquí azul, de manera azul, porque Kharkov es de Ucrania, es otra región, pero estas dos repúblicas ahora reconocidas por la Federación de Rusia. ¿Por qué reconocidas? Porque había cierta amenaza de agresión militar a esas regiones donde viven muchos, centenas de miles de los ciudadanos. Sin embargo, había un compromiso ruso de no reconocer estas regiones como repúblicas independientes. No reconocimos las repúblicas durante 8 años porque esperábamos que el gobierno de Kiev va a cumplir los acuerdos de Minsk, los protocolos de Minsk. Reconocer, al primer término, reconocer la autonomía de estas regiones. Segundo, y autonomía es distinto a independencia. No, es distinto. No, siempre consideramos hasta el día 24 de febrero, considerábamos estas repúblicas como una parte inalienable de la soberanía de Ucrania. Pero con el reconocimiento de estas repúblicas como las repúblicas independientes, claro que no son, para nosotros no son parte de Ucrania para nada. Porque ¿es irreversible ese reconocimiento? ¿Puede estar sujeto, irreversible. ¿O puede estar sujeto a una negociación para lograr la paz? No, es irreversible, pero no se dice que las repúblicas en su momento pueden tomar alguna decisión de incorporarse a Ucrania. De nuevo, es la decisión de los pueblos que viven en estas regiones. Entonces, las inteligencias rusas tenían ciertas evidencias de una preparación de una guerra masiva que tenía que empezarse el 8 de marzo justamente. Para no permitir a estas agresiones, fue tomada por nuestro supremo comandante, presidente Putin, fue tomada una decisión que él mismo la denominó como una decisión muy dura, muy difícil, empezar esta operación militar especial para destruir, aquí, bueno, les muestro, aquí Lugansk, Donetsk, estos son los territorios de las regiones. Los territorios controlados por las milicias nacionales de las repúblicas eran en el momento de inicio de la operación mucho menos aquí.
Eso es. Pero aquí, en estas regiones, en estas zonas, había muchas tropas de Ucrania que todo el día lanzaron minas, bombas, cohetes, misiles, todo a estos territorios. Pero para neutralizar a estas tropas, Rusia tomó la decisión de entrar al territorio de Ucrania de esta parte y desde aquí también. Una especie de pinza, ¿no? Sí, sí, una especie bueno, cortar las rutas de suministros militares a las tropas que están aquí, para hacerlos, bueno, para darles un impulso, parar las actividades militares. Embajador, mucha gente se pregunta por qué Ucrania no puede tomar la decisión autónoma de afiliarse o no a la OTAN, de ser parte o no de la Unión Europea, por ejemplo. Para nosotros es imposible aceptar la adhesión de Ucrania a la OTAN. ¿Por qué? Porque es nuestro vecino. Toda la historia contemporánea nos muestra que la OTAN es un bloque agresivo, ofensivo. Las evidencias están por todo el mundo: Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yugoslavia, Belgrado, en 1999, en la corazón de Europa, bombardeado por las tropas de la OTAN, bombardeado físicamente. Este nos muestra que el bloque militar, que es la OTAN, tiene las intenciones más que agresivas contra nuestro país. Nosotros no podemos permitir cortar el tiempo de un misil desde el territorio ucraniano que alcanza a Moscú en 4 minutos solo. No podemos permitir. Está totalmente afuera de las garantías de la paz. Nosotros tenemos, como el país, tenemos un derecho de la paz, derecho de la seguridad. Y no podemos permitir, bueno, aquí Moscú está un poco más arriba, muy cerca. Por esto, tal o cual, y antes, bueno, una de las condiciones cuando fue prestada la independencia a Ucrania era un punto de su constitución, de su estatus neutral. Significa que el país no tiene derecho a ingresar a tal o cual bloque militar. Pero ellos se olvidaron de este punto de su constitución, lo cambiaron, y lo tenían intención a formarse como parte de la OTAN. Es inadmisible para nosotros. ¿Se comporta Rusia como una típica superpotencia? ¿Hay diferencia, por ejemplo, entre lo que hace Rusia y lo que ha hecho Estados Unidos en otros lugares del planeta? No lo creo, porque, mire, yo empecé este segmento de nuestra conversación, que basándome en el derecho según el artículo 51 de la Carta de la OTAN, o de la ONU, perdón, de la ONU, sí. ¿Por qué? Porque ahora la operación especial militar, las evidencias que encuentran nuestros militares nos muestra que en el territorio de Ucrania había más de 20 laboratorios biológicos y químicos financiados por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. La decisión final, como lo dijo el presidente Putin, de empezar esta operación, porque es militar, para destruir toda la infraestructura bélica de este país. ¿Por qué? Porque el presidente Zelensky, en últimos días antes de la operación, dijo que Ucrania está pensando de repensar su estatus no nuclear, porque no vemos las garantías. Y bueno, ahora lo que han encontrado nuestros militares en las usinas nucleares en Chernóbil, en Zaporozhye, nos muestra que sí había los programas de preparación bombas sucias, bombas nucleares, armas nucleares. Había programas. Y la Agencia Internacional de Energía Nuclear ha podido inspeccionar eso y verificar que ese señalamiento es cierto. La Agencia Internacional Nuclear tenía sus funcionarios ahí, pero
como nos muestran los papeles, los documentos, estos funcionarios eran de la ciudadanía ucraniana. Y claro, ellos tenían mucho miedo, perder trabajo, bueno, ser aniquilados, matados, como, bueno, uno de los miembros de la delegación ucraniana en las negociaciones, que ahora ha pasado la tercera ronda, fue matado recién. ¿Sabe por qué? Por las sospechas que es un agente de Rusia, miembro de la delegación ucraniana. Sí. Fue matado. Embajador, tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría saber por qué, si el objetivo era desmilitarizar y también neutralizar las instalaciones militares y también controlar el peligro de que se pueda estar generando armas nucleares, etcétera, ¿por qué no se hizo de una forma que protegiera a los ciudadanos, a la población civil? ¿Por qué esa diáspora tan pronunciada y por qué esas imágenes que nos muestran los medios sobre bombardeos en población civil, viviendas, incluso están publicando el bombardeo a un hospital materno-infantil, en fin? Vamos a hablar de eso al regreso. Seguro, pero hay respuestas para todo esto, hay respuestas y evidencias, porque hay mucha información falsa. Vamos a hablar de eso, porque hay quienes dicen que, bueno, una frase muy famosa de que en toda guerra la primera víctima es la verdad. ¿Quién dice la verdad y quién no la dice? Claro. ¿Y quién utiliza la información como